El Madrid podría valorar cambiar a Adam Hanga por Kevin Panther. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo con respecto a la sección de básquet, donde en primer lugar toca actualizar datos. Ya sabéis, hicimos hace unos días, día y medio aproximadamente, un vídeo sobre las renovaciones pendientes del Real Madrid de cara al 2023, es decir, los jugadores que terminan esta temporada contrato y que están pendientes de continuar o no. Y desde mi punto de vista yo entendía que Adam Hanga pues es un jugador a día de hoy todavía muy útil para el equipo y con unas características físicas, defensivas y de organigrama y estructura de perfil como jugador distintas al resto de lo que es la línea exterior del equipo. Y creo que, pues bueno, más allá de que su final no ha sido extraordinario, al igual que el de otros jugadores, por cierto, pues sí que considero que aporta una serie de elementos tangibles e intangibles que son muy relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que hace 2 años se fue Jeff Taylor, que luego quedó él como experto en las materias defensivas y a día de hoy, pues bueno, con un Gaby Deck que vamos a ver cómo vuelve, con Nigel Williams-Goss que parece que no va a continuar, la línea exterior a nivel defensivo para mí podría tener problemas a nivel defensivo, porque sí, está Fabián, está Rudy, está Gerson ya, que es un muy buen defensor, pero en otra tipología de estructura de física y de posición. Entonces, bueno, dudas, ¿no? En ese sentido, que puede tramar el Real Madrid para dejar salir a Hanga, que por cierto se habla de que podría ir al Bayern de Pablo Laso o incluso Olympiacos, es decir, que son equipos poderosos o importantes, equipos Euroliga, los que querrían hacerse con los servicios del jugador húngaro. Lo que pasa es que ha salido una nueva información en Mundo Deportivo, de acuerdo, concretamente, de un periodista que ha llevado información también del Madrid en su momento, que es José Ignacio Huguet, que habla de Kevin Panther, el sueño imposible, se pregunta de Barça y Madrid. Y claro, hombre, me parece a priori, y así en modo inicio de análisis, me parece morboso hablar de Kevin Panther y el Real Madrid después de todo lo que aconteció ante Partizan de Belgrado. Pero bueno, yo estas cosas en deporte las he visto. Terminas como el Rosario de la Aurora y con ese equipo y luego terminas jugando en él. En básquet, lo más parecido que yo puedo recordar, o bueno, recuerdo varios jugadores con situaciones más o menos curiosas, con Djordjevic de por medio quizá, pero la más notoria fue en su momento la de Dražan Petrovic y terminó jugando en el Real Madrid. Entonces, bueno, en el deporte profesional estas cosas ocurren. Terminas con un problema importante aparente con un equipo, pero luego, oye, es un equipo que te puede ofrecer muchas cosas. Y a Kevin Panther, obviamente, la idea de jugar en el Real Madrid le puede parecer muy interesante, más que nada porque es que es el campeón de Europa, no olvidemos esto. Habrá terminado a nivel de juego mal en la final de la Liga Andesa el Real Madrid, pero es que el Real Madrid es campeón de Europa y finalista de la Liga Andesa, es decir, es un equipo tremendamente importante y que más allá de sus fallos de configuración de plantilla y de juego, a nivel de maniobrar un baloncesto fluido y sobre todo constante, es un equipo con calidad y con negligencias que hay que corregir, pero con jugadores de enorme valor baloncestístico. Es decir, que a un jugador como Kevin Panther le puedan ofrecer la opción del Real Madrid a sus 29 años creo que es muy buena. De ser así, ser cierta la información que desconozco. Parece que Panathinaikos está detrás, el Barça detrás. El Barça antes se tiene que encargar de Mirotic, que cobra un pastizal, y esta gente no sabemos si se puede permitir pagar 3 millones brutos a Kevin Panther, que es lo que va a cobrar. Mientras que el Madrid tiene unas cuentas saneadas y un presupuesto importante, pero sin el déficit dentro de la sección tan evidente y grave que tiene el Barça dentro de la sección de baloncesto y dentro de lo que es toda la caja del club. Entonces, bueno, mientras el Madrid no tiene una política tan restrictiva, el Barça parece que tiene que maniobrar más al milímetro todo lo que son los salarios, ¿no? Con ese factor, con lo de Mirotic y maniobrar salarios y tal, pues hombre, Panther va a querer cobrar dinero porque ha hecho un temporadón en el Partizan. En el Milan ya dejó muy buenas notas de lo que es un escolta con un grandísimo talento para anotar por fuera, pero es un muy buen defensor, es un jugador perfecto para los momentos calientes, es un jugador valiente, tiene carácter, es un jugador que te ayuda a subir el balón, es un jugador que te puede penetrar y hacer de absolutamente todo, tiene pues muy buen físico, pero tiene pues eso, una capacidad para manejar el balón de los mejores exteriores de Europa y es un jugador que al Madrid le vendría fenomenal. Si me decís que hay opción de que Hanga se vaya por Kevin Panther, aunque Hanga es un jugador más alto y tal, y es más alero, obviamente, y Panther es un escolta, pero que puede, gracias a sus condiciones atléticas y sus condiciones físicas y su inteligencia, puede
jugar de 2, de 3 y ayudar en el 1, pues hombre, es que estamos hablando de uno de los mejores en su puesto. Sería dar un salto. A mí esto me gustaría verlo más pues, por Alberto Abalde o por ejemplo, Fabián Coser, pero creo que el Madrid pues sigue queriendo mantener a sus muy veteranos de guerra dentro de la plantilla, a Rudy, a Fabián, y le es más fácil prescindir de... Además, Fabián tiene contrato. Pero bueno, en el caso de Rudy es una leyenda del club y le cuesta menos prescindir de Hanga, obviamente, que de Rudy Fernández. Creo que van por ahí los tiros. Chus se ha agarrado bastante a los veteranos, pero hombre, si tú tienes en un equipo, consigues recuperar bien a Gavidec, que ojalá se recupere bien, que yo creo que se va a recuperar bien, soy optimista. Tienes Gavidec, Janan Musa, Mario Gesson ya, y consigues fichar a Kevin Panther, más luego lo que te puedan seguir dando Rudy, Fabián, Juli y tal, pues hombre, ahí sí que... Y a todo esto Campazo en el puesto de base. Hombre, estaríamos hablando de una mejora, porque Panther a día de hoy es en muchas cosas superior a Hanga, aunque Hanga me parece un jugador experimentado, un perfil muy necesario en los equipos, y eso Panther no lo es. Y a no ser que también se esté buscando un perfil defensivo más joven que Adam Hanga, que también puede ser una opción. Y lo de Panther vaya más en la idea de buscar el escolta anotador, que también pudiera ser. No lo sé. En tal caso yo quería servir esto en bandeja en el canal. No sé si se busca pues ese perfil de cambio, un Panther Hanga, ese cambio porque te eleva, o sea, al final fichas a una estrella de la Euroliga, pero es muy importante también los roles dentro de las plantillas, ¿no? Entonces... Claro, me faltaría un poco ese jugador pegamento defensivo, ese jugador que puede cambiar con cualquier exterior, que te ayuda por dentro también, que te ayuda en situaciones muy diversas sin ser un sobresaliente en nada, y Hanga es precisamente todo eso. Panther tiene cosas de sobresaliente, como el tiro exterior, como lo que es la incidencia en el juego dentro de la anotación, tiene una serie de elementos diferenciales, sobre todo en ataque, que le hacen un grandísimo jugador, pero... Pues bueno, lo de Hanga me deja un poco frío. No sé. En fin. Darme vuestra opinión. ¿Cómo lo veis todo esto? Si sale Hanga, ¿pensáis que buscarán un perfil defensivo por él? ¿Darán más a Alberto Abalde, más minutaje? Chus Mateo. No sé qué es lo que. No sé qué es lo que va a buscar ahí el Real Madrid, sinceramente. Iremos ordenando todo. Está claro lo de Campazo. Está claro que un 4 va a acompañar a Gerson y a Yabusel. Para mí un 4 que sea un 4 de nivel Euroliga y que le pueda competir a Yabusel. Que Yabusel tiene problemas defensivos y aunque en ataque es diferencial, en defensa ha dejado muchos problemas, creo yo. Entonces necesitamos un 4 que pueda compensar bien a Yabusel, que ha sido un jugador importante por momentos. Es decir, que yo creo que hay cosas del plan que están bastante claras, pero otras no lo parecen tanto a día de hoy. Pero bueno, queda tiempo y confiemos en el Real Madrid, que yo he sido muy crítico con algunas cosas, pero hablamos del actual campeón de la Euroliga, que es una auténtica pasada. Hemos terminado mal, sí, pero confiemos también en que el club hace cosas mal, pero que hace cosas bien. Y si Kevin Panther pudiera ser una opción, pues sería muy buena. Pero quiero ver, ¿no?, la configuración de la línea exterior, que todo encaje bien. A ver si eso es posible. Déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.